cuáles son las causas del sobrepeso y la obesidad y cómo podemos atender esta situación, porque un 90% es importante. Sí, solamente para corregir, según la encuesta nacional de salud de Panamá, el 71.7% de la población panameña tiene exceso de peso y a eso nos vamos que a un 36.4% tiene sobrepeso, es decir, un índice de masa corporal arriba de 25. Y en cuanto a la obesidad, la población panameña tiene un índice de masa corporal mayor de 30. Esto en porcentaje o prevalencia es de 35.3%. Entonces estamos hablando de un problema de salud pública, que como lo es la obesidad, y que es un problema multifactorial. Es preciso mencionar que sí, el condicionamiento físico forma parte de ese factor que puede ayudar a prevenir esta condición, que más bien se traduce en enfermedad crónica no transmisible. Y además de ello existen otros factores como es la alimentación, la salud mental también juega un papel muy importante, el ambiente alimentario en que nosotros nos manejamos, sobre todo en qué alimentos nosotros tenemos disponibles, si son saludables o no son saludables. Entonces, es un problema de verdad grande de salud pública y es multifactorial. Y claro, se aplauden muchas de estas iniciativas en cuanto a la identificación que tiene la obesidad o el exceso de peso a nivel nacional. Y hablando específico de este grupo, que es las unidades policiales que sin lugar a duda tienen una función muy importante en la seguridad de la población nacional y que requieren pues una calidad de vida mejor, una esperanza de vida mejor y asimismo una productividad dentro del área que se desempeña. Es que es eso, magíster, productividad, porque imagínense, lo puntual aquí es que si tienes a personas en sobrepeso u obesas en la calle y ocurre una situación, dígame usted, no llega pero ni a dar 3 pasos. Se ahoga. Se ahoga. Exacto. ¿Me Y es explico? que justamente el exceso de peso, y hablando de obesidad, es consecuente de otras condiciones de salud. Está la diabetes tipo 2, la Amén. hipertensión arterial, inclusive el cáncer también que está asociado con el exceso de peso. Y si no hay un control de la salud de estas personas, esto desencadena en otras complicaciones, como es enfermedad cardiovascular, inclusive hasta daño renal, que ya va un poquito más allá de las molestias o las complicaciones que puedan tener estas unidades policiales y claramente pues disminuye la productividad de estas unidades. Pero si bien este grupo en específico no escapa de la realidad nacional, Sí. nosotros abogamos por un poco más de políticas públicas, sobre todo en la promoción de la salud, en la prevención de enfermedades, políticas públicas o leyes que sean costo efectivas, que se traduzcan en una población panameña más saludable y que de la misma forma pueda hacer aumentar en la productividad económica del país y de esta manera pues podamos pues trabajar en distintos programas de prevención, de promoción de la salud, porque no solamente estamos viendo la obesidad en la población adulta, también hay niños y ¿O no? adolescentes que tienen este padecimiento o esta condición. Es que Alrededor del 13% de los sí. niños menores de 5 años, o sea, tienen ya sobrepeso o exceso de peso en específico. Y cuando van pasando los ciclos de la etapa de vida de estas personas, pues vas disminuyendo la calidad de vida, el potencial que vayan a tener en la escuela y asimismo pues en la esperanza de vida de estos niños en su momento cuando llegan a la etapa adulta. Claro, Magister, buena tarde. Y a mí sí me gustaría, yo me imagino que usted pudo escuchar los comentarios que surgieron luego de esta iniciativa presentada o planteada por el diputado Salazar. Yo creo que por primera vez estoy de acuerdo con el diputado en algo, y es que esto es un mensaje a la población en general. A ver, yo, y repito algunas palabras que él ha mencionado recientemente, yo tengo un trauma con la obesidad. O sea, a mí me parece que no es correcto. Yo hace unos meses he perdido a mi madre producto esto es un poquito de catarse aquí, producto de las consecuencias que acarrea la obesidad, el sobrepeso, pero sobre todo a veces el desconocimiento, falta de conciencia de todo lo que eso te puede desencadenar. Entonces, a mí a veces, y digo, cada persona es una decisión, es su mundo, es su vida, su cuerpo, sin embargo, cada vez hay gente más joven padeciendo de complicaciones de la presión, padeciendo de problemas de azúcar, entre otros temas, y dicen, no, lo que pasa es que yo me amo y me acepto. Olvídense de aceptación. Y Esto que no es se trata de feliz. eso. No lo puedes ser jamás cuando estás atentando contra tu propia salud.
Entonces aquí hay un mal concepto y yo creo que mucho tiene que ver el aspecto psicológico, pero también tenemos una tradición del mal comer. O sea, aquí se nos enseñó a comer para, o sea, a comer para llenarnos, no para alimentarnos. ¿Cómo se logra romper este tipo es como parte de una actitud ya aprendida y yo me niego a sentir que sea cultural, pero parece que lo es? Sí, justamente en ese sentido, no hay duda de cuando nosotros recibimos estos pacientes en los consultorios, y creo que mis colegas no me dejarán mentir, muchos van con estas condiciones de salud, consecuencia del exceso de peso. Y sí, hay cierta estigma en el exceso de peso y sobre todo por influencias sociales, la influencia del ambiente alimentario en que está rodeado las personas. Y es parte y parte. Pienso que no solamente son las estrategias o las formas que abordemos individualmente a la persona, también van allá todo en torno al ambiente con que nos manejamos diario en nuestro vivir, que básicamente pueden regirse por políticas públicas como esta, leyes en específico, y hablando un poco sobre el tema de leyes de costo efectivo, o sea, hay distintas leyes que todavía se mantienen en la Asamblea Legislativa, como el etiquetado frontal de advertencia nutricional, que es una forma de educar a la población de qué alimento puede seleccionar dentro de su alimentación cuando va al supermercado, cuando le toca comprar en algún momento por la situación en que esté. O sea, hay otras leyes como el impuesto de bebidas azucaradas que existen, pero obviamente hay que mejorarlas, al igual que la regulación de la publicidad de alimentos ultraprocesados, que son alimentos que tienen demasiado contenido de sodio, de azúcar, de grasas saturadas, que ya evidencia científica existe sobre que tienen bastante asociación o causa en el exceso de peso y otras condiciones. Incluso mencionando en específico de las unidades policiales, en el 2008 justamente en la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Panamá se hizo un estudio en 2 zonas de policías, estas en Panamá Norte y en San Miguelito, con 75 unidades policiales. De estas, el 37.3% eran obesos, entre ellas el 30% eran hombres, el 55% eran mujeres. Y dentro de lo que se encontró en los hábitos alimenticios, pues el 32% admitía que comía alimentos fritos, las Y frituras, e chatarra. inclusive el Diario. 40% consumían bebidas azucaradas. Y eso que no se exploró un poquito más allá sobre los alimentos ultraprocesados, que tienen Claro, claro, bastante. Magíster, porque eso mucho tiene que ver también por su ritmo de vida y entorno laboral. A veces muchos están no solo 24/7, sino que les toca hacer turno y tras turno, y me imagino que el carrito le llegó, el de la chicha, el de la empanada, y eso es lo que tiene a la mano, y eso es lo que Exacto. come. O el salario no le alcanza porque tienen una aquí, una allá y una acullá. Todas esas son cosas que forman, como dice usted, factores multifactoriales que inciden en esa prevalencia de obesidad. Sin embargo, hay un patrón cultural también, y usted no me dejará mentir, que si a uno lo ven flaco o delgado, ¿qué te pasa? Estás enfermo, pero ¿por qué estás tan delgada? ¿Por qué estás tan delgado? Pero cuando usted lo ven gordito, usted lo ven rebosante, lo ven bonito. Eso pasa hasta cuando cuando está el bebé, sí, te gusta verlo gordito, rosadito, y entonces ahí empezamos nosotros dándole más allá de lo que el chiquillo debe comer. Entonces, desde allí debemos nosotros empezar a ver qué trabajo de concientización hacemos para que pues quizás sepamos que visualmente no es que si yo me veo más rellenita, estoy más saludable, cosa que es completamente contraria. Ojo que tampoco si estás delgado es que es sinónimo que estás en perfectas condiciones. Claro. Pero esa recomendación que quisiera pedirle a usted como experto diera, porque esto no solamente tiene que ir dirigido a las unidades de policía, sino a toda una población que, como lo dijimos hace un momento, hay un importante porcentaje que denota que hay sobrepeso y obesidad.
Sí, de hecho, justamente parte de los factores es la educación, el desconocimiento a este tipo de condiciones de salud, de enfermedades crónicas no transmisibles en cuanto al exceso de peso, esa influencia social o el estigma que existe entre una persona delgada, una persona obesa, es parte del desconocimiento que nosotros tenemos en cuanto a nuestro peso normal o a nuestro peso saludable, porque básicamente se basan en indicadores del estado nutricional, como el índice de masa corporal, como muy bien lo están tratando de mencionar en el anteproyecto de ley, pues forma parte de esa cultura de educación sobre el tema de salud y en cuanto en específico pues al exceso de peso, y va más allá con otros factores como ya lo mencionamos, la alimentación, la salud mental, la actividad física, que forma un importante factor en complemento con la alimentación, porque tenemos una población sedentaria y es justamente ese factor en el que también tenemos que trabajar, además de otros factores que son de vital importancia, y no solo en este grupo en específico que creo que es lo que ha dado de hablar mucho, sino que también a nivel poblacional, o sea, a nivel, a nivel nacional con todos los panameños, y es visto y muy claramente tenemos en nuestras estadísticas que el porcentaje de diabetes tipo 2 arriba del 14%, perdón, 40% hipertensión, y asimismo se van sumando otras enfermedades que son las primeras causas de muerte en la población panameña. Entonces, tenemos que trabajar en esos proyectos de ley o en esas políticas públicas que vayan en pro pues, de la salud de la población panameña. Ahora, como nutricionista en materia del tema de los azúcares y ese aprendizaje de precisamente cuando vamos al supermercado, saber que tenemos que leer la información nutricional y así tener ese criterio de qué es lo que me puede hacer bien o qué es lo que me puede hacer mal. Esos niveles de azúcares que tienen ciertos productos, ¿cuánto daño hace o contribuye a ese sobrepeso y obesidad? En ese sentido, existen recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en donde nosotros recomiendan no comer productos que tengan arriba del 10% de azúcar agregada, porque claro, hay alimentos que debido a su composición pues tienen azúcar, pero arriba del 10% o inclusive si quieres tener una alimentación más saludable, mayor del 5% se recomienda pues no consumir este tipo de alimentos que tienen azúcar agregada. Y es claro que el azúcar como tal tiene bastante asociación o causa en cuanto al exceso de peso, porque es durante la metabolización del azúcar que mucho de esta composición pues pasa a ser parte de la masa grasa corporal de las personas, y es allí donde aumenta el peso de las personas. Importante, Magister, para que haya una claridad también de la audiencia en cuanto a lo que es el peso ideal y al también poder de alguna manera, de forma periódica, hacerse la medida esta de la circunferencia de la Sí. cintura. En hombres tiene una medida específica y en mujeres otra para poder darse cuenta si es que está pasando el límite de peso que debería tener. Sí, así es. Bueno, aparte del índice de masa corporal, que es de donde utilizamos el peso actual de la persona y la talla de la persona, porque va justamente asociado en esos dos parámetros, está la circunferencia abdominal, que para los hombres una medida arriba de 102 centímetros, y esto midiéndonos con la cinta métrica sobre el ombligo, nosotros podamos dar cuenta de que si la persona, en este caso los hombres, tienen una medida de circunferencia de cintura arriba de 102 centímetros, ya estamos hablando de una obesidad abdominal, y consecuencia de eso hay riesgos cardiovasculares. En tanto a las mujeres, pues el parámetro que se maneja es que arriba de 88 centímetros existe entonces obesidad abdominal en las mujeres, y obviamente el riesgo cardiovascular de estas condiciones en específico. Ahora bien, en cuanto a ese adiestramiento físico, tanto para policías como en general, Magíster, ¿qué recomendaciones? Porque hay que ser claros, hay quienes nos gusta hacer ejercicio, Ricardo y mi persona, no tenemos con eso ningún tema, ni pereza ni nada, pero hay quienes sinceramente les cuesta y eso hay que aceptarlo. ¿Qué otras cosas pueden hacer? ¿Qué otras actividades pueden hacer más allá de ir al gimnasio? Porque les cuesta.
Claro, creo que cuando hablamos de actividad física, muchas personas conectan con el tema del gimnasio. Hay muchas otras formas de realizar actividad física, sobre todo caminatas, correr, bailar. O sea, hay muchas otras opciones que inclusive pueden adaptarla a prácticas o actividades que les gusten, de manera tal de que por lo menos en el día logren una actividad física de 30 minutos y ahí van aumentando poco a poco o 3 veces a la semana. Es un poco de la intención de mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros en cuanto a la actividad física y por otra parte también mejorar los entornos, el acceso a la población panameña a lugares donde puedan practicar deporte, fútbol, béisbol, o sea, dentro de las áreas urbanas, que hay poca accesibilidad a este tipo de espacios para que las personas puedan realizar actividad física. También importante, señaló usted que juega un elemento del cual tenemos que profundizar, sobre todo ahora que la pandemia se ha visto que afectó a muchos en ese sentido y es en la parte de salud mental. Magíster, cuéntenos al respecto, ¿cómo puede afectar precisamente el estrés o algún tema de salud mental en la obesidad o el sobrepeso? Bueno, en ese sentido, no es exactamente mi área, pero claro que la salud mental juega un papel muy importante en cuanto al manejo de los hábitos o estilos de vida saludables. Es importante manejar ese factor en específico porque demanda mucho allá a la posibilidad o a la disciplina que tenga la persona en cuanto a su alimentación, en cuanto a las actividades diarias que realice. El estrés, sin duda, en la población panameña es un poco alarmante o aumenta demasiado, sobre todo por el ritmo de vida que nosotros llevamos a diario, sobre todo en la área metropolitana, que se complica un poco, pero la verdad es importante tenerlo en cuenta, tener esa posibilidad de tratar este factor en específico con un psicólogo y irlo complementando con el profesional de la salud, ya sea el médico o el nutricionista. Es realmente un abordaje integral que hay que hacer individualmente con las personas, porque claro, cada uno tiene características específicas que hay que saber tratarlas. Entiendo, Magister, que había una iniciativa también para llevar esta docencia en cuanto a la, porque sí, en las escuelas primarias, por ejemplo, se habla de valor nutricional, etcétera, se hace esta pirámide y todo, yo todavía recuerdo. Sin embargo, había una iniciativa, y usted me corregirá a ver si estoy en lo correcto, y creo que se me va un poco la idea, si si puede ser más preciso, pero me parece que en ese sentido la propia fundación tenía o estaba detrás de esta iniciativa de llevar una educación más profunda en el tema de alimentación. Sí, así, respecto a eso, pues la Fundación Panamá Saludable, sobre todo en los objetivos que nosotros tenemos como accionar en esta situación de salud pública o a los problemas de salud pública, llevamos a cabo esta iniciativa que era educación o enseñanza de educación para la salud en todos los niveles escolares e inclusive hasta la universidad. Se presentó en asamblea legislativa, pero sin embargo hubieron ciertos temas en que se deben tratar de manera con el órgano ejecutivo, sobre todo a través del Ministerio de Educación, y nosotros estamos trabajando en ese sentido, hacer la vinculación con el Ministerio de Educación para que podamos incluir esa asignatura en el currículum de todos los niveles escolares del Ministerio de Educación y pues en todo Panamá. Bueno, para concluir, Magíster, recomendaciones puntuales para toda la audiencia y sobre todo para los agentes de policía, toda vez que de que viene esa ley que va a sancionarlos y pues va a exigir que estén en plenas condiciones para los efectos de que cumplan cabalmente con sus funciones. Pero en términos generales, y concluimos con eso. Sí, justamente se me olvidó mencionar que nosotros tenemos guías alimentarias, que es el patrón alimenticio que nosotros recomendamos a la población panameña de llevar a cabo en su alimentación diaria, como aumentar el consumo de frutas y vegetales 2 a 3 veces al día, consumir bastante agua,
sobre todo a realizar actividad física, alimentarse lo más posible con alimentos naturales, aprovechar el tema de la canasta básica que se logró incluir, sobre todo frutas y vegetales frescos. Creo que son los pequeños pasos que nosotros debemos de llevar a cabo en nuestra alimentación para lograr pues una mejor calidad de vida en cuanto a nuestras condiciones de salud, y sobre todo evitar los alimentos ultraprocesados, que son aquellos los que tienen mayor contenido de sodio, de azúcar, de ácidos grasos saturados, que poco a poco entre las iniciativas que existen a nivel nacional estamos pues impulsando esas acciones o estrategias políticas para poder pues ayudar a la población panameña, no solamente a trabajarlo de manera individual, sino a nivel poblacional. Bien, interesante entonces los aportes hechos por el magíster Gary Sánchez, nutricionista epidemiólogo en representación de la Fundación Panamá Saludable, hablando hoy acerca de la prevalencia de obesidad en Panamá y recomendaciones importantes, generar conciencia en la población de que estamos hablando de un tema también de salud pública. Muchísimas gracias, magíster. Buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Bien, y nosotros tenemos que irnos a nuestra siguiente y última pausa, Etna, 4:32 minutos de la tarde, y ya volvemos con más. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley. Al que madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4:30 m